Eso, bienvenidos amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Carlos Verde aquí, una emisión más de Status Culo. Placer estar con todos ustedes una vez más. Hoy tenemos una invitada muy especial a nuestro espacio. Antes que nada, ¿cómo estás, Chino? ¿Estás bien? Bien, ahí ando, ahí voy. Eso, muy bien. Gracias por prestarnos los estudios de Casero Podcast. No se los presto, estos estudios son de ustedes. Muchas gracias, Manix. Nuestra invitada hoy, muy especial. Algunos la conocerán, otros no. Es mi querida Maru Arias, quien es realizadora audiovisual. Un tiempo fuiste locutora de radio, Manix, Un tiempo. mi manager y al mismo tiempo una mujer. Creo. Todo parece indicar. Cofundadora de Chavos Banda. Cofundadora de Ese Chavos te Banda. faltó. Me faltó. Pero Cofundadora es de Chavos Banda. ya casi. Está ya a punto de consolidarse. Somos Maru y yo, obviamente, trabajadores, somos colegas, trabajamos en equipo en el proyecto Carlos Vallarta Chavos Banda también, que es una de las coproductoras de este podcast, junto con Casero Podcast, Manix. ¿Cómo estás? Muy bien, Manix. Muchas gracias por esta tan esperada invitación. Estoy muy nerviosa. Siento que son como mis 15 años o algo así. No, Manix, te iba a decir, ya me acordé que te faltó en mi presentación. ¿Qué? La Cihuatcoatl de este Sí, Tlatoani. Cihuacóatl. Cihuacóatl. Si usted no sabía, en el pasado indígena que nos caracteriza aquí en la hoy Ciudad de México, entonces Tenochtitlan, el Tlatoani, quien era el rey, tenía a su primer ministro, cuyo nombre y título era Cihuacóatl, cuya traducción en español es la mujer serpiente. Y el título era ocupado por hombres, obviamente, pero utilizaban el título Cihuacóatl como así se quedó. Y entonces, yo siendo Tlatoani, mi querida Maru Arias como mi lugarteniente es Cihuacóatl de Chavos Banda. Claro que sí. Me gustó. Así vamos a ponerle en tus tarjetas de presentación. Sí, Alex. claro. Maru Arias Cihuacóatl. Las tarjetas de Chavex Banda. Claro. Hay que decir Chavex Banda, Manix, porque lenguaje inclusivo. Chávez Banda. Siempre es así. O sea, a mí me gusta el lenguaje inclusivo, pero, o sea, bueno, sí siento como, a veces, la verdad, Ajá. pero siento que con la X ya se ve un poquito más incluyente, pero lo puedes pronunciar como Chavos Banda, que es como más o menos la forma en la que yo lo veo. Sí, o lo podríamos pronunciar como Chavas Banda Chavas o Chávez Banda. Banda, como cada quien Da quiera. igual. No, para eso es la X. Para eso es la X, Para eso es para la que le X. pongan lo que usted guste. Manix, dentro de una de las cosas que más es el mayor tema de discusión que usualmente tenemos en nuestra amistad del Porque día a discutimos día. mucho. Discutimos mucho, platicamos mucho al respecto, hablamos mucho. Es justamente la postura ideológica que tú tienes, que es, no sé, muy definida, ¿no? O sea, como yo lo entiendo. ¿Del feminismo? Feminista. No. Pues es que yo creo, sí, un poco es una postura ideológica, pero Sí. a veces, como te decía, afuera del aire, a veces siento que más bien es como ya una cosa intrínseca de ser mujer. Claro. Como que, digo, yo sé que hay muchas mujeres que no lo son. Sí. Está bien, cada quien elige cómo nombra sus cosas importantes de su vida, pero para mí sí es como, o sea, gracias a que descubrí que existía el feminismo, que el machismo o el sexismo afectaba en mi vida y todo esto, pues he podido como abrazar el hecho de que soy mujer de una manera mucho más chida. Ajá. Entonces, pues sí, para mí es como, así como soy mujer y soy mexicana, así soy feminista. Claro. O sea, es como parte de, uno tendría que asumir inmediatamente al ver a una mujer que sería feminista. Más o menos. Para mí sí, como que tienes que asumir que eres feminista. También yo no soy mucho, no sé si ahí me va a matar alguien, pero yo no soy mucho de la postura de que solo las mujeres puedan ser feministas, Ok. porque siento que todos los seres humanos tenemos feminidad Claro. y tenemos rasgos femeninos. Me parece que esta categoría de masculino-femenino es súper arbitraria. Sí, Simón. Entonces, como que para mí el feminismo es la recuperación y la revalorización de lo femenino en Ya. el mundo. Pero yo lo que he visto muchas veces es que hay mucha... es un tema que te gusta mucho, Manix, lees mucho al respecto. Todo el tiempo ando ahí posteando cosas. Te intentas como informar al respecto. Y hay como un tema en sí tal cual que no entiendo yo, que es, o sea, lo que es femenino en realidad no es lo que nosotros entendemos como femenino, o sí está bien decir que lo femenino es algo femenino entendido como se ha entendido por mucho tiempo. Pues yo creo que al final el lenguaje es una herramienta, Ajá. ¿no? O sea, lo que no podemos pensar es que lo que nosotros decimos que es realmente, ¿no? O sea, Sí. una cosa es la realidad, lo que es y la verdad y demás, y otra Ajá. cosa es lo que nosotros nombramos. Entonces, si a ti te funciona
nombrar femenino lo femenino y masculino lo masculino porque es lo que aprendiste y porque no te quieres cuestionar ni cambiar ni encontrar o buscar nuevos términos, pues yo digo que está bien. Sí. El problema en el sexismo es categorizar uno como mejor que el otro. Ese es el problema real. O sea, realmente no... Pero generalizarlo, como decir, esto es femenino, no está mal, ¿o sí? Si eso lo asocias con algo menos ¿Negativo? Importante o menos valioso, sí. Ok. O Yo sea, creo. decir, por ejemplo, yo tengo ciertos rasgos femeninos, no está mal No. enumerarlos si son similares a lo que hemos entendido por mucho tiempo como femenino. Pues yo creo que no. O sea, no está mal que yo diga, ay, tu pelo es muy femenino, por ejemplo. No está mal, es relativo. Ok. Porque es una opinión. Claro. Y tiene que ver con cómo yo categorizo lo femenino en mi cabeza. Ahora, Listo. aquí entra el tema de el feminismo actual, que es el tema de qué tanto los géneros son o no son. Sí. Que es una cosa que platicábamos tú y yo cuando hablábamos del lenguaje inclusivo. Sí. ¿No? Sí. ¿Qué tanto los géneros son o no son? Porque pues ahora sabemos que existen las personas no binarias y sabemos que las variaciones de género, tanto en cuanto a la identidad como biológicamente, son muchísimas, Ajá. ¿no? Y además sabemos que eso es lo que sabemos. Claro, Todo lo que no sabemos es un buen, Es ¿no? un chingo de cosas. Exacto. O sea, ¿tú crees que haya alguna expresión de género, no sé si estoy utilizando el término correcto, pero que a lo mejor no esté del todo atinada? ¿O crees que toda expresión de género es válida y real? Yo creo que toda expresión de género es válida y es real. ¿Por qué? Porque la manera en la que yo expreso mi género no le afecta a nadie. Claro. O sea, si pues yo sí. me corto el pelo chiquito o grande, si me pinto el pelo, si me maquillo o no me maquillo, lo que yo haga con mi cuerpo en cuanto a mi estética Ajá. no le afecta a nadie. Como yo me nombre, Sí. tampoco le afecta a nadie, ¿sabes? Claro. Si a ti no te gusta ya, vamos a empezar súper fuerte. No, pero dale, Manix, Si a dale. ti no te gusta que yo que tengo vagina diga que soy hombre, Ajá. pues es tu pedo, Claro. ¿no? Pero en realidad, en tu vida, a ti no te afecta en nada que yo me nombre de la manera que yo decida. Claro, ese es ¿No? como justo uno de los argumentos que pues, yo y mucha gente con la que he platicado esgrimimos de, güey, pues, ¿qué le importa a la banda, güey? Pues, Exacto. ¿por qué crees que hay tanta banda que sale a decir y a expresarse de manera tan fuerte y de manera tan muchas veces cruel al respecto de este tipo de personas? ¿Qué crees que tienen miedo? ¿Es un pedo como religioso, ideológico? Yo creo que ¿O es miedo. simplemente porque pueden hacerlo en internet? Yo creo que es miedo. Sí. O sea, puede ser miedo a lo diferente, Claro. miedo a un mundo que no van a poder controlar, Sí, porque ya no sí, van a sí, poder sí. entender, porque yo te veo con el pelo largo y no sé si eres mujer y me da mucha ansiedad, Claro. lo que sea, ¿no? Ujú. También puede ser miedo a ellos mismos. Yo Ya. siempre he sentido que cuando ves a alguien libre, haciendo lo que se le da la gana, que no te está afectando en nada y te da rabia, Sí, es porque hay algo ahí adentro de ti que quieres sacar y que no te atreves, claro. ¿no? Creo que sí. O sea, no sé, como que justo, bueno, venía caminando con toda mi Ajá. ansiedad y pensando en lo que íbamos a platicar y No, así, Manix. porque tú sabes, No, no, por eso no. me puse mis lentes de Vallarta. para no ver al público a los ojos. Yo creo que es como todo en la vida, o sea, todo en la vida en cuanto a identidad, en cuanto a aceptar lo que eres, es una cuestión de elegir complacer a los otros o complacerte a ti mismo. Si es que descubres qué es lo que te complace, ¿no? Sí. Pero a veces complacer a los otros significa justo ir en contra de lo que eres. Ajá. Entonces es una cuestión de, si quieres que los otros te acepten, quizás tú te vas a tener que reprimir y odiar lo que eres. Claro. O al revés, a veces aceptar lo que eres va a significar que tienes que aceptar que algunos te van a odiar. Sí. Y obviamente es algo bien difícil porque nadie quiere que lo odien, Sí, claro. ¿no? Pero yo sí creo que son dos luchas que uno tiene que decidir a qué está dispuesto. Sí. Yo, la verdad, hasta ahora en mi vida, siempre que he descubierto algo de mí misma, he decidido que prefiero que me odien algunas personas a odiarme Ajá. yo misma. Porque pues, al final, cuando estoy en mi casa sola viendo el techo, acostada antes de dormir, Claro. tengo la paz de saber que estoy contenta con lo que soy Claro. y con lo que intento ser, ¿no? Simón. Pero pues a veces ha generado pues problemas, Sí. ¿no? Genera miradas, genera personas que quizás no te van a hablar o no van a querer o te van a tratar diferente, ¿no? Sí. Y hay personas a las que esa decisión de ser lo que son inclusive los lleva a la muerte, ¿no? Simón. Porque hay quien decide que no merecen vivir, Sí. pero prefieren no odiarse a sí mismos que
preocuparse porque hay alguien que está molesto de lo que son. Simón. Yo creo que una de las cosas más chingonas que tiene, bueno, como yo lo entiendo, obviamente porque sí, no sé yo qué sé ni qué creo, solamente lo siento, que muchas veces ha habido un argumento de parte de algunas, que será como facciones del movimiento liberal progresista, ¿no? Que sí hablan mucho al respecto de cómo puedes entender tú el movimiento siendo una de las clases privilegiadas, ¿no? Ujú. Y sí comparto eso porque hay veces en las que hay cosas que no comprendo, o sea, como que digo, ¿cómo? O sea, como que no logro ponerlo porque no me ha sucedido a mí. Necesitas a huevo una relación empírica con lo que te están platicando para que digas, claro, sí, cierto. Entonces, como no me ha tocado, sí entiendo que hasta donde yo entiendo, como lo comprendo, el movimiento tiene mucho que ver con el cuestionamiento al poder, ¿no? O sea, lo que ha significado el poder para un grupo por sobre otro es preguntarse y decir, güey, ¿por qué son así las cosas? ¿Por qué las relaciones entre ambos grupos, la dinámica en la que como se relacionan es de este modo en la que el opresor tiene tal y cual beneficio por sobre el lado oprimido, ¿no? Uh-huh. Y es algo que muchas veces hablamos sobre el poder. Y cuando uno se va dando cuenta de las formas en las que el poder se pasa de verga con las personas que no están del lado de ese grupo favorecido, es cuando vemos ya la institucionalización de este sexismo, ¿no? Uh-huh. Y tú, como realizador audiovisual, justamente, ¿alguna vez, bueno, quisieras platicarnos al respecto de alguna, o sea, si alguna vez te has sentido como oprimida o que te han discriminado por ser mujer? Me voy a quitar los lentes porque ya se puso serio. No, o sea, digo, solo si, ¿cómo ves tú el juego de poderes en una industria tan perfeccionista como lo es la producción audiovisual, Manix? Pues, vamos a empezar por el principio. Es que estaba diciendo algo muy interesante que justo yo estaba pensando cuando venía para acá, porque tú y yo sabemos que hay muchas de estas conversaciones que tú y yo somos muy clavados con el tema del poder, de la desigualdad y demás, y lo platicamos todo el tiempo. Sí. O sea, yo creo que las desigualdades y los privilegios nos atraviesan todo el tiempo, a todos, ¿no? Yo claramente soy blanca y es algo con lo que he tenido que lidiar toda mi vida, ¿no? Así como con ser mujer. Claro. Una de las cosas me pone del lado del privilegio y la otra me pone del lado del oprimido, de alguna manera, ¿no? Así como a ti, ¿no? Tú eres hombre, pero eres moreno, ¿no? Claro. Y entonces, yo sí creo que hay diferentes privilegios, ¿no? Hay diferentes tipos de privilegios. Todos tenemos privilegios. Un privilegio es ser adulto, por ejemplo, en un mundo en el que los niños pues, valen un poco madres, ¿no? Un privilegio es ser humano en un mundo especista en el que los animales son inferiores, vistos como inferiores en nuestras culturas. Tenemos un chingo de privilegios y, o sea, como que siento que es más fácil, mientras más mezcla de privilegios y opresión tienes, más fácil es entender a la gente cuya situación no vives, ¿no? Si eres, por eso siempre existe como el epítome de el hombre blanco cis heterosexual, bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque a menos, ay, perdón. No te apures. Porque a menos opresión vives, menos empático eres. Claro. ¿No? No es imposible. Siempre puedes ser empático. Sí. Pero obviamente el hecho de que yo sea mujer ayuda a que no sea tan whitezican, diríamos por ahí, ¿no? El hecho de que sea mujer ayuda a eso. El hecho de que no haya crecido quizás en una clase social tan alta, aunque no crecí en una onda como de escasez económica ni nada. Sí. El hecho de que, no sé, mis papás me hayan enseñado un buen de cosas como de que toda la gente es igual, de que el racismo está mal dentro de las incoherencias de las familias igual, pero no sé, como que sí siento que es, o sea, aunque es jodido estar oprimido en algún aspecto de tu vida, es una cosa positiva que te enseña a ser empático con las personas cuya vida no entiendes necesariamente. Entonces, para mí, el ser mujer es una cosa que agradezco mucho con la vida. O sea, me siento muy feliz de ser mujer porque creo que me ha puesto en posiciones en la vida en las que he podido entender la situación de otras personas. Claro. Gracias a eso.
el ser mujer y vivir y ser mexicana, por ejemplo, ¿no? Porque es diferente ser mujer blanca y ser europea. Claro. Porque pues no vives las mismas cosas, ¿no? Aquí en Es México distinto. tienes mucho más presente, bueno, en Europa también porque hay muchos inmigrantes, pero Sí. desde un punto más de privilegio. Y aquí tienes mucho más presente el tema de que hay racialización, Claro. todo Tiene alrededor. mucho que ver el contexto histórico también en México, ¿no? O sea, en Exacto. América Latina en general. O sea, bueno, en América en general, ¿por qué no? Canadá y Estados Unidos también Sí, tiene sí, sí, ese sí. mismo pedo de dominación, una clase superior de color blanco y la verga. Sí, Yo creo que una de las cosas que yo te admiro mucho, Manix, la verdad, es que tienes una forma muy cabrona de poder poner en palabras lo que piensas y la forma en la que te expresas, y cuando llegas a una conclusión o estás abierta como a lo mejor y no está del todo correcta esta conclusión, siempre la sueltas de una manera muy elocuente. Me gusta mucho hablar Muchas contigo gracias. porque conforme tú eres elocuente, me vas pegando esa elocuencia y yo también voy articulando mejor mis ideas, ¿no? Entonces creo que Gracias. siempre da una plática muy sabrosa, Manix. Y en ese contexto de privilegios y falta de los mismos, ¿crees que sea necesario que las personas que se encuentran atravesadas por un chingo de privilegios, entiendas, el hombre blanco, heterosexual, cisgénero, de San Pedro Garza García, en Monterrey, tengan, ¿cómo podríamos lograr que agarren el pedo Ajá, exactamente. ¿Cómo poder lograr que la banda, por lo menos no en mi elocuencia. diga, ¿cómo lograr que la banda le haga? Pues haciéndolos incómodos. Yo creo que ese es uno de los, o sea, hablando de nuestro contexto actual, esa es una de las cosas valiosas del movimiento feminista. Ujú. Obviamente existe el feminismo, existen los feminismos, existen diferentes corrientes, cosas con las que estamos de acuerdo, algunos y algunos no, Sí. pero pone incómodos a los hombres heterosexuales, claro. cis, ¿no? Blancos y morenos y de todos los colores. Sí. Los pone incómodos, les hace preguntarse cosas. Claro. Al final, igual que el Black Lives Matter, ¿no? O igual que cuando se levantan los indígenas. Sí. O sea, cuando un grupo al que no perteneces cuestiona tu poder y tu privilegio, te pone incómodo, obviamente. Sí. Primero porque dices, o sea, te cuestionas y dices, ¿en qué de estas violencias he caído yo? Claro. Y hay gente que dice, ¿en qué de estas violencias he caído yo? En nada, yo soy genial. Claro. Y entonces ahí estás rechazando la oportunidad de crecer y de aprender y de ser un mejor ser humano. Ujú. Yo, por lo que sea, o sea, por no sé por qué razón, siempre desde muy pequeña me he sentido súper atraída a la gente distinta a mí. Ujú. Me he sentido atraída a otras culturas, a otras razas. Mis papás, por ejemplo, tenían una fábrica de metal mecánica. Mis papás trabajaban en la fábrica todo el tiempo, no era Sí. como que estuvieran en su oficina. Convivían con las personas que trabajaban para ellos y yo así también. Y entonces, desde súper chiquita, entendí que toda la gente era igual, aunque tuviera una posición distinta, quizás económica o en la sociedad o lo que sea. Claro. Entonces, cuando alguien a quien yo le tenía cariño sufría una situación que yo nunca había visto porque a mí nunca me había pasado, Ajá. me parecía pinche, ¿no? Claro. Ay, perdón. ¿Suena horrible? Perdón, Manix, perdón. Discúlpenme. Cuando alguien que sufría una situación que yo no había vivido, lo veía y yo decía, qué feo, ¿no? Claro. Igual siendo niña, por ejemplo, siempre me trataron mis papás como un adulto. Como Sí. que siempre me dejaron sentarme en las mesas de los adultos y hablar con los adultos como si fuera yo muy crack. Y eso me hacía pensar cuando yo veía, igual cuando fui creciendo y veía cómo trataban a los niños, ¿no? Como de, ay, tú quítate, no, esto no puedes opinar. Tú no... Yo decía, ¿por qué? Claro. A mí nunca me lo hicieron, ¿sabes? Sí. Entonces, como que todas esas dinámicas de poder, de privilegio, de desigualdad, se hicieron muy presentes en mi vida desde siempre. Desde siempre. Y siempre las cuestioné, siempre me parecieron pinches, porque mis papás desde siempre me han escuchado un buen Ujú. y se han cuestionado sus propias creencias a Claro. partir de mis pensamientos, de mis creencias. Como que mis papás ahorita tienen 60, Ujú. 61, 62, y a la fecha se siguen cuestionando cosas, ¿sabes? Y Sí. mi hermana y yo somos como muy duras de carácter Ujú. y como muy valegorros, o sea, de que somos lo que somos y no importa
Pero lo que también opines. bueno, también tu carnal y tú son muy autodependientes igual. Sí, y eso lo han hecho mis papás, claramente, eso ¿no? O está sea, su chingón. libertad, su apoyo Sí, y el hecho de que siempre nos han escuchado y se han cuestionado, sí. ¿no? Entonces, eso me ha hecho como cuestionar mucho las dinámicas de poder y cuando más grande como descubrí que existía el feminismo, ¿no? Que había movimientos de mujeres que cuestionaban y empiezas a reflejar, bueno, cómo me ha afectado a mí el sexismo en mi vida Claro. laboral, en mi vida de estudio, en mi familia, en las Ujú. relaciones, ¿no? Sí. Te enojas mucho, obviamente, primero porque dices que Claro. poca Mauser, ¿no? Porque Sí. no, o sea, no es nada que yo haya elegido, que es un poco lo que pasa también con ser blanco, ser moreno, ser negro, ¿no? Sí. O sea, tú no lo elegiste, ¿No? ¿no? Entonces, ¿por qué habría de afectarte negativamente en tu vida Sí. esa situación que es arbitraria, natural, ¿sabes? Y no es, de cierto modo, muchas veces todo movimiento, vamos a llamarle contracultural, que nace, surge, agarra fuerza, se mete al mainstream y la gente empieza a voltear a verlo y como dices, a través de la incomodidad, a través del esto soy yo, hijo de tu puta madre, ¿no? Y veme, a través de ese constante, esa constante exposición de las personas que buscan que el mundo sea distinto, también se vuelve una crítica al sistema tal cual, ¿no? Y al momento en que la gente, bueno, yo lo interpreto de este modo, o sea, porque también obviamente es un movimiento que me ha hecho cuestionarme un chingo de cosas personales y a la fecha lo sigo haciendo, en el que encuentro mucho miedo, sí, y siento que muchas veces las personas que se rehúsan es porque dicen, no, ¿cómo yo voy a haber hecho algo malo en mi vida? Y güey, pues sí, cabrón, o sea, y es un pedo de cuestionar no solamente la dinámica social que ha existido por 2000 años, sino también el sistema económico que ha proliferado y que ha apoyado que este tipo de dinámica social sea de ese modo para generar ganancias económicas, ganancias culturales incluso, para poder posicionar una cultura por sobre otra y darle una prioridad y una dominancia a cierto grupo por sobre otro. ¿Por qué? Porque este grupo en específico, culturalmente y psicológicamente, al resto de la población le genera confianza, le genera como que son los buenos, le genera que solamente este grupo puede generar dinero, ¿no? Uh-huh. Y a través de ese convencimiento total, la banda obviamente se doblega ante ellos y les hace ganar más dinero. Uh-huh. Y como está bien, porque así ha sido toda mi vida, entonces no hay por qué cambiar nada, todo está Exacto. bien. Y pues no, hay un chingo de problemas que son endémicos al sistema, al pensamiento cultural internacional, al pensamiento cultural de diferentes sectores, pensamiento religioso, un chingo de mamadas que llegan y logran hacer que las cosas se normalicen, que es una palabra que yo no recuerdo haber escuchado previo a que iniciara o agarrara fuerza este movimiento, normalizar. Como que es una palabra que ha ganado mucha notoriedad últimamente, ¿no? Sí, pues es que justo eso pasa, o sea, como que no cuestionamos el sistema como si el sistema fuera natural. Claro. Pero el sistema no es natural. Igual que el lenguaje no es natural, Exacto. ¿no? Así de, no, ¿por qué el lenguaje inclusivo? Pues, ¿por qué no? Sí. No, porque igual o sea, antes había 3, 4 lenguajes y a lo largo de que ha crecido la humanidad y han poblado diferentes lugares, pues se han creado millones de sublenguajes y millones de dialectos y hay ahora lenguajes que ya ni siquiera sabemos de dónde llegaron, de cómo aparecieron, van pasando los años y vamos agregando palabras. Entonces, ¿por qué no podemos transformar algo que nosotros mismos hicimos? Claro. Lo mismo pasa con el sistema económico, Sí. ¿no? Lo mismo pasa en menor escala y en una onda muy específica con lo que me preguntabas de, por ejemplo, la industria audiovisual o la industria del stand-up, Claro, ¿no? claro. No, es que eso siempre ha sido así. El privilegiado ciego, que no quiere ver lo que está pasando, siempre te va a decir, no, es que eso siempre ha sido así. Es como siempre, ¿desde cuándo? ¿Por qué? ¿Quién le eligió? Si yo no estoy de acuerdo, tengo todo el derecho, igual que la persona que decidió que así fuera, de cambiarlo, Claro. ¿no? Además, si yo lo cambio, a ti no te gusta, tú seguirás haciendo tu rollo, pero yo haré el mío, Sí. ¿no? O sea, como que creo que sí es súper importante que la gente privilegiada, o sea, todos, Sí. que cada quien en sus privilegios se cuestione sus privilegios. Porque Claro. al final no es como, ay, ya mátame, soy blanco, no puedo hacer nada con eso. Ay, no, soy hombre, ya, me condené por siempre. No, o sea, no es así. Pero es ¿hasta qué punto estás dispuesto a responsabilizarte de la posición que ocupas en el mundo? Sí.
¿no? Cuya posición que tampoco tú elegiste. Exacto. Pero Que te beneficia. Te benefició y es momento ahora, históricamente, de güey, a ver, todo lo que has hecho, o así lo veo yo, voltea a ver todos los beneficios que tuviste para poder lograr hacer lo que hiciste. Y hay un chingo de personas que no tuvieron los mismos beneficios que tú. Así es. No, o sea, hasta cierto punto no es tu culpa, otras cosas sí, pero detente, piensa y analiza, y cuando se te presente de nuevo, porque eso yo hablo, ayer lo estaba hablando con León, güey. O sea, obviamente es un niño chiquito, no lo entiendo muy bien, pero me acuerdo que hablaba con él y le decía, güey, o sea, me puse a reflexionar yo mismo de todas las cosas horribles y culeras que he hecho en mi vida, y le decía, hijo, prométeme que cuando se te presente la oportunidad de hacer el mal, vas a intentar hacer el bien, porque el mal es lo más fácil para hacer, cabrón. O sea, ni siquiera lo buscas, llega y te toca la puerta y te dice, aquí estoy, vamos a hacerlo, ¿no? Hazlo. Y el bien cuesta muchísimo más que hacer el mal. Por eso muchas veces hacemos el mal por sobre el bien. Y es muy difícil voltear conforme pasan los años a ver las cosas malas que has cometido, que en su momento, muchas veces, por tus privilegios, no viste que estaban malas. Y hoy te toca voltear a verlas y decir, verga, güey, creo que me estoy pasando de verga en este sentido. Y si tengo la oportunidad otra vez de hacer eso mismo, pues voy a decidir no hacerlo, voy a hacerlo distinto, ¿no? Claro. Sí, o sea, así como no es tu culpa lo que eres ni dónde estás parado, sí es tu responsabilidad hacer algo como para el bien común o algo como para el bien mayor. Ay, sí, mis términos religiosos. No, está bien. Para pues, el bien mayor al bien respecto mayor sería de eso. el grueso de la población, ¿no? Exacto. O sea, esto es una cosa que yo aprendí en mi educación católica, Uh-huh. en mi educación jesuita, pero que a mí siempre me ha parecido como un súper buen término. O sea, Sí, ¿no? no es tu culpa, es una culpa social. Es una culpa que tenemos como sociedad, Claro. ¿no? Y entonces, como sociedad, tenemos que enmendarla, ¿no? Porque es bien fácil decir, yo no hice nada, Sí. ¿no? Pero, o sea, es como las naciones, ¿no? Las naciones también son una madre inventada, Sí. ¿no? Pero las naciones como colectivo social han cometido atrocidades durante la historia, y hay naciones que no se hacen cargo de las atrocidades que han hecho, y Claro. hay otras que sí. Sí. ¿No? Ahora vemos que la nación como colectivo Canadá está pidiendo disculpas Claro. a los indígenas por las atrocidades que permitió que se cometieran a un grupo grande de su Sí. población, ¿no? Que en ese momento no eran considerados parte de la identidad nacional. Aunque fueran dueños del Aunque territorio, fueran dueños ¿no? del territorio. Aún por derecho de tiempo, ¿no? Que Pero también es una, o sea, es como dices, es un ¿cómo dijiste? ¿Culpa social o cómo? sí, yo siento que, bueno, ¿Cómo lo ves, en Nancy? lo religioso se le dice el pecado social. Pecado social también es un pecado histórico, ¿no? Es un pecado, o sea, sí, y es un pecado histórico y colectivo y cultural también Claro. al final, ¿no? Pues sí. Pues es que hay que hacerse responsable. O sea, Sí, uno puede decir, no, pues yo no fui, ¿no? O sea, en teoría, a ver, o sea, la petición del presidente a España, ¿no? De pedir perdón, más allá de si es una petición populista o lo que sea, sí hay una responsabilidad de la corona española como institución por las atrocidades cometidas en América Latina, ¿no? sí, pero ahí yo tengo un punto. Lo primero que tendría que pasar es que el gobierno mexicano se responsabilizara. Claro, ¿Por qué? eso sí. Porque México no está lleno de indígenas. Sí, ¿no? En México habemos muchos que somos hijos de mestizos. Y esos mestizos tienen en su sangre esa culpa social también. Claro, también. ¿No? Es Entonces, cierto. más bien, la gente privilegiada de México se tiene que hacer cargo, porque es bien fácil decir, ay, la corona española vino y conquistó a los indígenas. Sí. Ajá, y el resto de años que la corona española no ha tenido nada que ver aquí, Claro. hemos dejado a los indígenas en esa posición de Es cierto. precariedad social. Y ha habido bueno, no sé, igual también habría que traer a alguien de una comunidad indígena Estaría chido, sí. que diera su punto de vista. Qué fácil nosotros decir, no, es esto y es aquello, pero también Pero nosotros como, digamos, una parte neutral, ¿no? como identidad mexicana actual. somos mexicanos, Sí. no somos mexicanos del poder, tampoco sí. somos mexicanos indígenas ni Sí. de la precariedad, pero yo, viendo eso, yo digo, Sí. no es responsabilidad nada más. O sea, sí De que... la corona. Exacto, no es nada más responsabilidad de los españoles. Sí, sería súper genial que el gobierno español le pidiera perdón a toda América Latina por las atrocidades cometidas hace millones de años. Sí, bueno, millones de años, ya todo mal. Discúlpenme. Miles, güey. Miles de años. Pero No, también, cientos de años. pero de entrada, ¿cómo puedes pedirle eso al gobierno español cuando como gobiernos latinoamericanos ni siquiera hemos reivindicado No.
las culturas indígenas. Solo te lo enseño en la escuela a nuestros indígenas, nuestro pasado indígena que es suave, y luego los haces a un lado. Eso ha sido... O sea, cosas tan simples. A mí, todo. o sea, cosas tan simples como que se enseñen las lenguas indígenas en las escuelas. Sí. O sea, tú sabes que yo he vivido en la sierra. Sí. O sea, a mí me pasaba que cuando viví en la sierra de Veracruz, vivía en una parte que es como un nudo de culturas, en el que hay como 5 o 6 culturas distintas que hablan distintos idiomas y que no pertenecen a la misma raíz todas. Es decir, ahí hay gente que habla 3 idiomas, que no es como hablar español, portugués, italiano. No, es como hablar cosas que no se parecen para nada. Okay. Pero como comparten territorios, o sea, Ujú. o colindan sus territorios, pues necesitan aprender la lengua del otro y la cultura del otro. Listo. Y culturalmente la gente es bien distinta. Así como dicen, ay, los gringos son súper egocéntricos, los mexicanos son bien buena onda, pero son bien dos caras. O sea, así como puedes hacer esas generalizaciones, también las puedes hacer con las culturas indígenas. Ya. Hay gente que es más tímida, gente que es más fiestera, según Sí. su cultura, independientemente de cada persona, ¿no? Sí. Pero en ese nudo en donde yo viví, había varios idiomas y sucedía que, por ejemplo, había una comunidad otomí y una comunidad náhuatl y una comunidad tepehua, ¿no? Y entonces personas de las distintas comunidades y culturas se volvían maestros, ¿no? Estudiaban para maestros, se certificaban y a la hora de pedir una plaza, los mandaban a comunidades que no eran la comunidad de la lengua que hablaban, de la lengua a la que pertenecían. Ya ni güeyes. eso. Claro, obviamente hay más nahuas Ajá. que de las otras culturas. La cultura tepehua, por ejemplo, es una cultura que tiene como 8,000, o sea, es un idioma que tiene 8,000 hablantes. Obviamente es un idioma muy chiquito, pero bueno, Sí. tienes 2 maestros tepehuas, mándalos a comunidades tepehuas, no Claro. los desperdicies, mándalos a una comunidad mixta, por ejemplo. Esto tendría que ver, creo que es se tendría que ver con la culpa del gobierno de no incluir a Pues de estos que no grupos. les importa tanto. Pues sí. Otro problema muy fuerte, por ejemplo, en esa zona donde yo viví, era el encarcelamiento de personas porque no tuvieron a alguien que los defendiera, que hablara su lengua. Ya. Yo entiendo, tampoco es súper fácil así de encontrar abogados que hablen tepehua. O sea, lo Sí. entiendo. Pero bueno, si no vas a tener un abogado que hable tepehua, seguro puedes encontrar un tepehua que hable español Sí. y le traduzca, Claro. ¿no? A la persona que está. Y entonces no metes a gente a la cárcel porque pues no le entendimos y se veía culpable, ¿no? O que, o sea, Claro. es como. Ese tipo de absurdeces existen hoy en día. Y nos sirve de nada que la corona española nos venga a pedir disculpas. Claro. Eso solamente le va a hacer sentir bien al presidente el decir, mira, logré doblegar Sí. al poder de otro país, Claro. pero no soluciona los problemas que viven día a día las personas aquí. Sí. Igual que el hecho de que, no sé, o sea, igual que pasa con el feminismo. El hecho de que existan más mujeres en el gobierno es una cosa buena, pero no me soluciona Claro. nada cuando hay diario asesinan un chingo de mujeres o diario violan un chingo de mujeres, ¿no? El hecho de que haya mujeres en los cargos públicos no le soluciona a las personas transgénero que matan todos los días, ¿sabes? Claro. Sí. Ni le soluciona a las personas disidentes que viven violencia en la calle todo el tiempo, ¿no? Si yo, que soy una persona privilegiada, que tengo coche, que sí uso el transporte público, pero que no lo tengo que usar siempre, que no tengo que estar trabajando diario de sol a sol, a mí Sí. me pasan esas violencias. ¿Cuánto y más no le pasan a la gente que tiene situaciones mucho más complicadas que la mía? Claro. También siento que hay como una especie de idea prefabricada, o es lo que he visto al menos es que también muchas veces la única referencia de opinión popular que tenemos, o bueno, yo al menos, es lo que veo que se menciona en internet, ¿ok? Porque en realidad no tengo ninguna consulta Mitofsky que esté llamando, oiga, ¿usted qué opina de este pedo? No, solamente veo a la banda que emputada y no es ningún referente, la verdad, porque es muy fácil, abres tu pinche teléfono y le pones, eres un pendejo, pum, enviar, así de sencillo es. Entonces no sé hasta qué punto tomarlo como eso, pero sí he notado que hay, y en mi círculo personal también, previo a iniciar a hacer stand-up y hoy también con algunas personas, sí hay una especie de separación de castas todavía en México. O sea, sí compartimos los espacios
de trabajo, sí compartimos los espacios de esparcimiento, sí esto, sí aquello, pero pareciera como que son dos naciones compartiendo un mismo país, porque unos piensan de un modo, al menos no sé cómo sea la clase privilegiada y blanca, porque no es lo mío, pero sí hay un pedo de nosotros, del barrio, del moreno, de resentimientos, pinche güerito, de los güeros, ¿sabes? Manix, así pensaste de mí cuando me conociste la primera vez. No es una cosa en el que yo me quede, güey, ¿sabes? O sea, también entiendo que muchas veces la forma de pensar de la banda y la forma en la que yo pensaba previo a salir del barrio tiene mucho que ver con el hecho que no tienes contacto con otros grupos socioeconómicos. Justo eso, y justo eso estaba pensando. Pasa lo mismo con la gente de las lomas. Claro, del otro lado. O sea, ¿cómo quieres? O sea, el ser humano es egoísta, Sí. ¿no? Así como somos muy amorosos y altruistas, también somos bien egoístas. Sí. ¿Cómo quieres que a ellos les importe tu opresión si no conocen y aman a alguien Exacto. diferente a ellos, ¿no? Si hay muchísima gente que, tanto del barrio como de Sí. las altas esferas, que se relaciona toda su vida, trabaja, Sí, es amigo, se casa, todo en un mismo circulito así Claro, chiquito, que chiquitín. piensa lo mismo siempre. Pues claramente cuando de repente se les aparece un ente raro de la disidencia Sí. extraño que llega, Claro. o sea, claramente es como, uy, qué Claro, raro, sí. ¿sabes? O sea, yo lo sé porque me ha tocado ser esa persona en muchas ocasiones, ¿no? Sí. O sea, cuando estaba en la prep, en la uni, tenía un grupo de amigos súper comunistas, no, sí, súper de izquierda, bla, bla, bla. Ahí era yo, la católica, ¿no? Ajá. Y mi familia, que es súper católica, o sea... Te veía como Sí, yo era la rojilla. Ok. ¿Sabes? Mi tía casi en las manos. Sí, que no escuche mi tía. Va a decir, sí es cierto, porque sabe que es cierto. Casi todas las navidades me pide que lea yo la Biblia, porque pues sabe que Claro. ronchas, ¿no? Entonces, no, yo sé que no lo hace por eso, pero al final es como soy la rara, ¿sabes? Por ser diferente, Ujú. ¿no? Y en mi familia yo tengo como 7 tatuajes. En mi familia fui la primera persona que se tatuó algo en la vida, que se pintó el pelo de azul, Sí. que se dejó los pelos del cuerpo, que no se maquilla, que no usa tacones. Sí. Y son cosas que son súper, o sea, dentro de la, como de los, no sé, de cambiar los estereotipos de género, tampoco son cosas tan radicales, ¿sabes? Son cosas Sí. súper light, ¿no? Claro. No me he cortado el pelo, no sé, no he hecho cosas como que puedan ser como más cañonas. Y aún así, hay ciertos círculos y ciertas personas para las cuales son otro pedo. Sí. Muy cabrón. O sea, ¿no? El hecho de que me vaya a vivir con mi novio, para mi familia, no para mis papás, pero para mi familia puede ser como, Órale. bueno, decisiones, ¿no? Ok. Casi. Y para otra gente puede ser así como ultra normal. Claro. Es más, porque tienes novio, ¿no? Claro. Eso no, eso es muy normal, demasiado normal. ¿No? O sea, no sé. Sí. Como que depende mucho, pero yo tengo el gran privilegio, y no hablo de privilegios como de estos privilegios de la opresión que hablamos, pero más bien hablo de un privilegio real, como de Sí. una cosa que le agradezco a la vida, de convivir con gente de todo tipo. Sí. Y de querer y apreciar mucho a gente de todo tipo. Y entonces eso hace que tenga mucha compasión y mucha empatía por las personas que viven cosas distintas a mí, porque si algo me queda claro es que no necesariamente lo entiendo. Sí. Entonces, ¿cómo puedo decir, tu sufrimiento no es tan importante si yo no lo vivo? Sí. Sí, es, bueno, al menos cuando a veces he tenido así como problemillas y hablo contigo, o sea, sí es como, siempre estás muy dispuesta a escuchar la banda, y también es lo que he visto, las personas que es de tu círculo, que están contigo, te agradecen mucho y te quieren mucho porque eres como alguien muy, pues como que te abres a querer a la banda muy cabrón, y eso se me hace muy chido, cosa que me cuesta mucho trabajo, Manix, pero sé que puedo confiar contigo si tengo como algún pedo personal o lo que sea, y te digo, oye, Manix, ¿puedo hablar de esto y aquello? Es como algo chingón. Y creo que es un ejercicio muy suave para la diversidad tan cabrona que tenemos en México. El hecho de poder trabajar contigo, que de cierto modo somos muy distintos, pero al mismo modo somos muy parecidos, como que encontramos compartimos cabello y encontramos al mismo tiempo ese punto en común de querer más humanidad en este trabajo que muchas veces es bien rudo y bien crudo, ¿no? Sí. De decir, una de las cosas que
que tú me dijiste cuando, que recuerdo que me platicaste sobre trabajar con Chavos Banda, es crear un ambiente más humano y no tan cerdamente capitalista de no, eso no, porque esto no, eso es de la verga. Siempre revisas cada propuesta, siempre revisas cada cosa que se puede hacer, siempre revisas, no sé, todo tipo de ofrecimientos y ofertas de trabajo más bien. Siempre estás como intentando, no es como, esto no, esto tampoco. Hay como una amabilidad y una cordialidad de tu parte hacia las personas con las que hemos trabajado, que siento que eso, por sobre los malos tratos que pueda tener cualquier otra persona que trabaja con nosotros, creo que eso es muchísimo más válido y ojalá, la neta, que Chavos Banda crezca más como empresa, como productora de comedia, como productora audiovisual, como, no sé, productora de lo que sea, para poder tener una lista de valores y de ética que nace mucho de tu humanidad, Manix. Creo que eso está muy verga que estés con nosotros justo por eso y también porque te quiero mucho, Manix. Ay, yo también te quiero, Manix. No, yo quiero confesar que yo siempre fui tu fan. Ay, sí, antes de conocerte. Y la neta es que me parece muy padre. Digo, yo me considero también un artista, pero me parece muy chido poder aportar a que el arte y el discurso y los valores de personas que me importan lleguen a más lugares, ¿no? Y es lo que me pasa contigo. O sea, a mí me parece súper chingón poder trabajar contigo porque me importa la diversidad mexicana, me importa el pedo del racismo y el clasismo que existe en nuestro país. Me parece súper importante que haya más visibilidad de eso, ¿no? Como del barrio, claro, de los indígenas en su momento, cuando se nos dé, pues, hacer algo con algunos grupos, ¿no? Sí. Entonces, ahora como que también, obviamente, y como porque soy mujer, me pasa también con las mujeres, ¿no? O sea, me quiero ayudar a que haya más espacios para mujeres y pues en algún momento también dar yo mis mensajes, pues. Sí. Pero creo que algo súper importante y valioso de la producción es justamente eso. Es yo que tengo las herramientas y los contactos, ¿no? O nosotros que tenemos esto, poder ponerlo al servicio de discursos y opiniones que creemos que hacen falta, claro, ¿no? Para que estén más allá, para que los escuche más gente. Simón. Eso me parece que es algo súper muy loable, valioso. Manix. Sí, la verdad sí. Creo que es un objetivo muy, muy loable, muy interesante y, sin afán de sonar mamón, hoy en día muy alcanzable, Manix. Eso es algo chido. Para nosotros. Sí, creo que, bueno, últimamente también me he sentido como bien contenta de que siento que se nos están dando bien padre todas las cosas, ¿no? Sí. No, bueno, supiste obviamente que tuve el show con las chicas el fin de semana, con Miri y con Marce, y estaban bien contentas. Sí. Tanto ellas como las abridoras. Abrieron Mariana Ramírez y Caro Campos en la tarde, y abrió Viviana Folie, creo que se llama Folie, y Pa Monstruo en la noche, y estaban bien contentas. Sí. Y salieron Marce y Mir también súper contentas y como con muchas ganas de llevar esto a otros lugares, ¿no? Y pues yo siento que justo como que hace falta más comedia de morras, porque también, ¿cuántas morras han hecho especiales de Netflix? Sí, 2. ¿De México? De nosotros, de México. 2. O sea, está cañón. Sí. Necesitamos más, o sea, necesitamos más visibilidad. Sí. ¿No? Y además, pues son 2 chicas que justo, ¿no? Son 2 chicas como de un perfil muy específico. Claro. ¿No? De clase alta, blancas. Sí. Que no es que Marcela y Mir sean muy morenas, pero... Sí, pero sí es un perfil pero sí distinto, son muy ¿no? Feministas. Claro. Y disidentes y entran en otro ámbito de personas, ¿no? Y también está chingón, por ejemplo, Pa Monstruo, güey. Claro. Pa Monstruo es una persona que yo admiro un buen, y su comedia, ahora que abrió, dije, güey, no, está súper chido. Súper chido. La Bea, ¿no? La Bea. Lo hemos platicado. Sí. Personas que nos interesa, pues impulsar un poco, abrirles espacios que quizás a nosotros se nos han abierto también. Simón. ¿No? Sí. Eso está chingón. Y es un objetivo, repito, alcanzable. Alcanzable, sí. Manix, pues breve tal vez, pero muy al punto.
Me gustó mucho. Nos van a hacer falta otros 6 status culo. Me gustó mucho que nos acompañaras, Manix. Muchísimas Me gracias parece por bien. todo. Y cuídate mucho, Manix. Tú también, Manix. Nos vemos. Nos vemos, Manix. Adiós, chino. Tu voz de... Oye, me vas a tener Cuídate, que- nos vemos. Me vas a tener que editar que me puse muy roja. No, no se ve. ¿No se ve? Ok. Eso.